¿Qué está pasando con el deterioro de la salud mental, la situación de los procesos penales o las acusaciones penales y el deterioro social? ¿Cuál es la realidad de ese panorama en la República Dominicana si analizamos las últimas 2 semanas de situaciones de hecho de violencia que se han estado generando de una manera excesivamente alarmante, pero sobre todo lo más preocupante de esta situación es quiénes son las víctimas? Tenemos 3 casos de niños de 2 años muertos, ejecutados con violencia por su padrastro o su madrastra. Eso es posible en una sociedad con cierto comedimiento de convivencia. No, señores, estamos en una etapa donde hay que hacer una revisión. No se puede estar en una condición como la que está viviendo La Romana, como la que está viviendo San Pedro, como la que está viviendo Pedro Brán, como la que ha vivido Montecristi y Mao, con una niña con parálisis cerebral violada por su padrastro. ¿Cómo es posible que esas cosas estén ocurriendo? Pero más aún, un joven de 23 años matar a su padre porque entendía y oía que le decían cosas que hiciera, que ejecutara una determinada acción, que escuchaba voces que le autorizaban y que le mandaban a ejecutar acciones. ¿Dónde vamos? Pero más aún, hermanos que se matan por una herencia. Y para ponerle la tapa al pomo en ese eclipse de violencia, una hermana con pocas justificaciones, podríamos decir, porque en este caso no había violencia, mata a otra. ¿Qué hay? Si revisamos las informaciones que emiten los medios de comunicación al dar la noticia, nos damos cuenta que estamos dentro de un panorama de esquizofrenia en estado de prolongación, de pronunciación, de alteración significativa, y que esa situación en algunos casos ha estado culminando mucho proceso entre la víctima y el victimario, y ha sido una de las situaciones que llaman a la atención. Hay que recordar la doctora que era militar, que mató a la hija, lo que ella declaró. Entonces, todos esos escenarios de violencia y de situaciones están preocupando a la sociedad. La violencia intrafamiliar es un tejido, como si dijéramos, es una neurona en el hecho social que se va prolongando porque la violencia intrafamiliar genera conflicto alrededor de todos los demás escenarios de esas personas que están en esa convivencia de alteración social y de violencia. ¿Y qué sucede? Las autoridades a este momento no han dado una respuesta, porque ustedes sabrán que la salud mental en República Dominicana es un síntoma para que se salve quien pueda. Y si vamos a salud pública y vemos dónde está la Dirección General de Salud Mental, nos damos cuenta y entenderíamos por qué tenemos una situación como la que vivimos. Entonces, a gente o a personas que están en extremo vulnerable, no hay mecanismo para llevarlo y someterlo a un procedimiento. Entonces, esas deliberaciones que se ejecutan y que la gente
que tiene esas afecciones de salud mental tienen necesariamente, pues la ejecutan según lo que tienen, el mandato que le dan, las deliberaciones de matar o de estropear o de enajenar la capacidad o el individuo. Todas esas situaciones nos están llevando a un proceso de alarma social. Alarma social, porque de manera que todos esos procesos que tienen que ver las deliberaciones, las alucinaciones y todos esos pensamientos distorsionados que como consecuencia de la presencia de un estado de salud esquizofrénico que altera su estado mental, pues naturalmente tenemos por delante una condición social de anormalidad. Y esa condición social de anormalidad es vergonzosa hasta cierto punto, que luego que ellos declaran lo que han pasado, lo que sentían, lo que escuchaban que le decían, entonces resulta que lo someten a un procedimiento penal. Cuando una persona es escuchada o declara o hace esas situaciones, lo más prudente es determinar a nivel psicológico y psiquiátrico cuál es la realidad que vive esa persona. Porque en determinadas circunstancias esa persona no puede ser sometida a un procedimiento penal, a un procedimiento de una ejecución de un delito, porque su condición mental no le permite más. En algunos casos no saben lo que han hecho. Esos pensamientos delirantes, esos pensamientos distorsionados, alterados, fuera de control, al margen de la propia realidad. Cuando la gente ejecuta una acción, una conducta de la que producen las alucinaciones y los pensamientos delirantes, no están en su sano juicio. Por lo tanto, la responsabilidad de ellos es cuestionable. Sin embargo, los hechos en que han perdido la vida en diferentes puntos niños de 2 años son sumamente críticos y cuestionables, porque en estos casos de los niños y de la joven con situaciones mentales en Mao, en Montecristi, ahí la víctima se sabe que tenían una condición, pero los victimarios no se sabe que han hecho pronunciamiento de, como lo hizo el joven de 23 años de Salcedo cuando mató a su padre. Entonces hay una gran diferencia, pero hay una situación que en los actuales momentos, la situación de violencia que está afectando a la población dominicana en todos los escenarios, pues crea un estado de incertidumbre que nos lleva a pensar y a entender que más allá de tener la facilidad o la posibilidad de una convivencia normal, llega un momento que usted no sabe cuándo esa convivencia es alterada bajo cualquier circunstancia no esperada. Y eso hace y está haciendo posible en República Dominicana que las estadísticas sean excesivamente alarmantes. Y solamente hablamos de estadística, pero no proyectamos las soluciones. Las autoridades, lejos de dar un impulso a
resolver la problemática, han estado al margen de lo que se requiere para llevar a cabo una viabilidad que procure llevar esa gente o inducir esa gente o hacerlo, porque no se van a llevar de por sí solos. Hay que llevarlo por todos los medios posibles, porque ellos voluntariamente no. Hay una situación de salud mental, hay una enfermedad. Y ellos no van a entender la razonabilidad de lo que se les dice. Y lo que hay es un peligro latente, porque pueden atentar contra cualquier persona, en desconocimiento y en desmedro de lo que ellos quisieran no hacer. Pero escuchar voces, alucinar ideas que son contundentes desde la perspectiva de la creencia a que se someten, pues tenemos situaciones que cada día marcan más el deterioro social que vive la República Dominicana. Y eso se va transfiriendo a todos los escenarios. Por eso vemos cómo el tránsito, cómo la escuela, cómo los diferentes escenarios donde se comparte la persona siempre se generan en conflicto, porque la gente no tiene una cultura de paz que posibilite un entendimiento entre situaciones que tienen que ver con desavenencia. Si en el caso de que la persona no esté afectada por una determinada condición psíquica o psicológica, entonces, si es por razonabilidad pura y simple, también tenemos el problema de que reaccionamos sobre la base de un componente de violencia para solucionar y procurar soluciones sobre la base de violencia. En ese contexto no podemos llegar lejos, no podemos estatuir como sociedad lo mejor posible. Y esta situación debemos de comenzar desde la herramienta del Estado hasta la más mínima base social. Y esa más mínima base social comienza con la familia. Y la familia se observa, se presenta y se contempla un gran deterioro. Y ahí vienen los elementos de la accesibilidad a la educación y de que la gente acumule o tenga los valores esenciales sobre los cuales deben de llevar a cabo una vida con menos preocupaciones, con menos circunstancias agravantes, que procurando llevar a cabo situaciones tan bochornosas como la muerte de ese niño de Pedro Brán, como la muerte del niño de la Romana, y así sucesivamente, la muerte del padre por el hijo en Salcedo. Son cosas que estremecen la conciencia ciudadana y la colectividad humana. Tenemos que superar eso. ¿Quién es que va a venir por los habitantes de República Dominicana? Porque el gobierno está al margen de esa realidad. Al margen de esa realidad. Señores, Paradigma Legal llega a su parte final en este programa. A ustedes solicitarles que se suscriban a nuestro programa Paradigma Legal para que reproduzcamos este tipo de información, a ver qué podemos hacer por una persona, por lo menos una persona que podamos nosotros impactar, y necesitamos el concurso de ustedes. Recordarles que esto es Paradigma Legal. Gracias.